¿El dólar complica el futuro de CFK? La Sala 2 de la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Cristina Kirchner. La exmandataria había incurrido en esa figura legal en mayo pasado por decisión del juez Claudio Bonadío, que investiga defraudación a la administración pública. De esta forma, CFK queda a un paso del juicio oral. La Cámara Federal confirmó el procesamiento de la expresidenta Cristina Kirchner en la causa dólar futuro. Una decisión que deja a Cristina Kirchner a un paso al borde del juicio oral. ¿De qué se le acusa a Cristina? De haber permitido una especie de desfalco al patrimonio del Banco Central. Fue un artilugio que se utilizó para poder mantener una visión de estabilidad antes de las elecciones. Hubo realmente una mala praxis en términos de política económica y el juez tendrá que investigar si algún vivo, tanto del gobierno o del sector privado, tuvo beneficios a partir de esta operación. A mí no me cabe ninguna duda que la presidenta de la República por lo menos estaba al tanto de las operaciones de dólar futuro. No puede, en la manera en que se manejó Cristina del 2010, ignorar lo que haya pasado y por lo tanto, si ya sea por acción o por omisión, está involucrada en esa operación. Quedó evidentemente demostrado que el hostigamiento por parte de algún sector del Poder Judicial ya reviste caracteres casi ridículos. La causa de dólar futuro, en la cual nos procesó a quien encabezó el Poder Ejecutivo Nacional por la devaluación que hace el gobierno que nos sobrevino y por los contratos a futuro, muchos de los cuales fueron celebrados por los que hoy son funcionarios. El Banco Central le preguntó a Bonadío si tenía que pagar o no los contratos a futuro. Bonadío le dijo que sí. Oportunamente hice la denuncia de que el carácter delictivo de este sujeto y hoy soy parte querellante. Buenas noches, Jonathan Viale. ¿Cómo estás, Santi? Buenas noches. Bien. Bueno, se confirma el procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner, de Axel Kicillof, de Alejandro Banoli, de la plana mayor del Banco Central de la República Argentina por la Cámara Federal. Confirma el procesamiento del juez Claudio Bonadío. Es un fallo muy fuerte. ¿Lo leíste? Sí, Sí. de Irursun y de otro camarista más, donde da argumentos muy fuertes. La acusación es administración infiel en perjuicio de la administración pública. Un daño al erario público, al Estado, o sea, nosotros, de 77.000 millones de pesos. Esta es la cifra que da la Cámara, que es la decisión de vender dólar futuro, contratos dólar futuro, a 10,65, cuando después estaba claro, y lo dice el fallo, iba a subir el dólar porque cualquiera de los dos presidentes iba a generar una devaluación. Lo que dice es, la venta de contratos fue a 10,65 con vencimiento a marzo y junio de 2016, previendo que el dólar iba a estar mucho más alto. ¿Qué dice Irursun textualmente, que me parece lo más importante? La venta de dólar futuro en el periodo investigado se hizo en abierta violación a las normas que rigen su actividad. Esta investigación ha permitido a las normas que rigen su actividad, siguiendo instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional, tanto de Fernández de Kirchner como de Kicillof, las autoridades del Banco Central de la República Argentina vendieron en un muy breve periodo de tiempo un volumen descomunal de contratos de futuro en dólares a valores ficticios. Esto es lo que dice la Cámara Federal respecto a lo que... A ver, Milei, buenas noches. A ver qué me puede explicar de esta causa muy delicada, muy sensible, pero que pensábamos que era una de las causas más, de buena manera, más débiles que tiene que afrontar Cristina Fernández de Kirchner. Comparada con las demás. Sí. Porque si perdemos 78.000 millones de pesos, puede ser una mala política de un gobierno, pero es un agujero así a los argentinos. Jurídicamente. Digamos, vamos a una cuestión técnica y después avancemos sobre el problema que involucra a la expresidente. El primero es las normas bajo las cuales el Banco Central operaba en el mercado de futuros. El Banco Central no podía ser el único vendedor ni único comprador en el mercado de futuros. Cuando empiezan a hacer transacciones que llegan a cerca de los 23.000 millones de dólares a dólar a futuro, ¿sí?, el único vendedor en el mercado era el Banco Central. Y eso lo pudo hacer a partir de que el directorio del Banco Central cambió la normativa. Ese es el primer punto y esa es la primera parte complicada. La otra parte, también complicada, es que el Banco Central operó en dos mercados. No solo donde estaba el tipo de cambio oficial, sino que también operaba sobre lo que era el que derivaba en el contado con liqui, con lo cual en un mercado vendía a un precio y en otro vendía a otro, con lo cual eso también configura un claro problema. Eso es lo que tiene... Ahora, el punto es, ok, esto es lo que hizo el Banco Central.
la pregunta es, ¿y esto qué tiene que ver con Cristina? La verdad que en cualquier otro país civilizado, donde el Banco Central es independiente, es un problema del Banco Central. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El problema es que en Argentina el Banco Central no era independiente y tengo algunos hechos que lo muestran, ¿no? El primero, recordemos que Néstor Kirchner, antes de que se devaluara, un día antes, él misteriosamente compró 2 millones de dólares. Eso, la verdad que... Ahora, supongamos que eso pasó. El tema también está en lo que es la remoción de Redrado. Cuando Redrado era presidente del Banco Central, a Cristina se le ocurre armar el fondo del Bicentenario. Entonces, le pide que les dé las reservas. Y Redrado le dice, no, yo no puedo darte esto sin los ganchos pertinentes para entregar deuda, las cosas. Era para pagar deuda. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace Redrado? Le pide, dame algo firmado para que yo te pueda transferir los 10.000 millones. ¿Qué hizo Cristina Fernández de Kirchner? Lo echó y la puso a Marcó del Pont, y me parece que hay que estudiar e investigar cómo es esto de que Marcó del Pont le giró los 10.000 millones. Y otro tema más que también me parece interesante, cuando es el aniversario de los 75 años del Banco Central, la expresidente se ufanaba de que era una estupidez hablar de la independencia del Banco Central. A ver, espera porque sí, se mezclan muchos temas. Sí, a ver. Vamos, yo creo que sería interesante centrarse en las derivaciones políticas, porque acá, como decías vos, Santiago, muchas veces dijimos que frente a la cantidad de causas que tramitan en la justicia, que tienen como protagonista a la expresidenta, esta causa parecía más endeble. Pero hoy, si uno lee, son 40 carillas más o menos el procesamiento de Farah Irursum. Vale la pena. ¿Por qué? Porque ahí están muy detallados los fundamentos por los cuales ellos creen que es materia judiciable. Los abogados defensores de Cristina lo que solían decir es que era una decisión política, eventualmente, la compra de dólar futuro, no judiciable. Sin embargo, las declaraciones y los argumentos que dan Farah y Irursum hablan de abuso de autoridad. Hablan de no respeto a la Carta Orgánica del Banco Central, porque el Banco Central impide comprar por fuera de los valores de mercado. Y en los fundamentos hacen las mismas críticas al accionar de la expresidenta Cristina Kirchner que, por ejemplo, a la firma del memorándum de entendimiento con Irán, por lo que implica como abuso de poder. La ponen a Cristina, a Kicillof y en un plano mucho menor a Vanoli, dando a entender que la decisión política vino del Poder Ejecutivo. Chino, buenas noches. Buenas noches. Te escucho, por favor. Es una causa claramente política. Los propios argumentos de quienes exponen así lo señalan. Primero, que los jueces supongan que se toma una decisión sabiendo que el dólar iba a aumentar, es por lo menos una cuestión opinable en términos político-económicos, no jurídicos. Segundo, si es un hecho ilegal, ¿por qué el juez Bonadío autoriza al Banco Central, con el nuevo presidente que designa Mauricio Macri, a que pague la operación dólar futuro? Si es ilegal, la operación cae. Tercero, ¿por qué es política? Porque la Cámara no aceptó ninguna prueba que propuso la defensa. No convocó a ningún testigo que ofreció la defensa. Me parece que claramente es una cuestión opinable en términos económicos y políticos. Se puede discutir de la independencia del Banco Central en términos políticos, en términos legales, pero decir que esto es un delito me parece que corrobora que se trata de una causa claramente política llevada adelante por un sector del Poder Judicial y creo que también de la política. Pero perdón, sí, por favor, sí, hay un dato que invalida lo que vos decís. Al mismo tiempo que el Banco Central vendía el dólar a 10.60 en marzo y llegaba a venderlo a 11.60 en junio, al mismo tiempo vos podías comprar en el mercado de futuro de Nueva York a 15. Es decir, te estaban dando la ganancia asegurada. ¿A cambio de qué? De que el dólar blue no volara. Es más, sostenían al blue con los bonos de los jubilados que estaban en el fondo que le habían tomado de la AFJP, más la promesa de dólar futuro. Entonces, ¿qué hacía alguien? Vos, lo más inmoral es que ganabas plata sin poner plata. Con tener crédito en el mercado decía, comprame 10 millones a 11.60 a fin de marzo. Y no tenías que poner un peso. Era una promesa de aire, era un contrato que quedaba establecido. Y al mismo tiempo llamaba a Nueva York y decía, vendeme estos millones de dólares a 15 pesos en el instante. O sea que ya tenía una ganancia de 4.50. Cristina es culpable por omisión porque no creo que nunca hubiera entendido este mecanismo. En cambio, Kicillof lo sabía bien de memoria y Vanoli, que son los que lo instrumentaron. Pero la ganancia era instantánea y sin dinero. Era un pedal financiero como nunca se vio en la Argentina. Sí, Diego. ¿Vieron cuando hablamos de la corrupción y de la justicia y de la bronca que generan y el odio, la grieta en la sociedad?
Esto claramente lo que hace justamente es enfrentar a la sociedad con la justicia y con la política. Porque esto es persecución. Porque después que investiguen a Otesur, que investiguen a López, que investiguen a los funcionarios corruptos, a todos. Esto que están haciendo con Cristina es claramente que la quieren ver presa de una forma u otra. Porque si acá, como decían, seguramente con la medida de Cristina, algún vivo obtuvo beneficios, frase que han dicho o lo hemos visto, si algún vivo obtuvo beneficios con esto, que empiecen a ver quiénes obtuvieron beneficios con la medida que tomó Cristina. Un montón de veces. En toda la lista son todos de Cambiemos. Y el último gran vivo, vivo que se benefició con esto fue Daniel Angelici, con Boca Juniors, asociación civil, que en vez de preguntarle a los socios si quieren participar de la timba financiera, apostando con su dinero, compró millones de dólares a futuro, siendo... Paulo, no me cortes porque te conviene. Daniel Angelici, no me conviene ni me deja con recomendación de Macri, los beneficios, compró dólar futuro y ganó 22 millones de pesos. Entonces, Diego, querido, perdón. Importante. Aclaro, punto número 1, a mí no me conviene ni me deja de convenir. Pero me cortás siempre, Pablo, entonces es casualidad. ¿Sabés qué pasa? Como ansioso porque no hable. Porque vos siempre en el sub y baja estás así. No, si Angelici, Boca, Bain y una lista interminable se han beneficiado con esta información calificada donde bien dice Luis, el dólar en Nueva York estaba arriba de 14 y sabía que estaban haciendo algo que no servía, son responsables. Pero la presidenta de la Nación, que es la autoridad máxima, su ministro de Economía y su presidente del Banco Central, que en el 2010 se lo tomaron porque lo echaron a patadas a Redrado. Dibujala como quiera, Pablo. No, viejo. Los que compraron fueron Angelici, Torello, Capimos, todos los 38.000 millones de pesos. Aclarémoslo, Pablo. Sí, es responsable. Te puedo corregir algo. El Banco Central obligaba y le pedía a todos esos actores que compren, porque te imaginas que estaba vendiendo un producto que quería vender y que era necesario que lo comprara el mercado para ejemplo. Sí, los presionó, te lo digo. Mira, yo no hablo de deportes porque no comento deportes, pero escribo de finanzas en Infobae. Los obligaron a comprar dólar a futuro. Les decían que pongan, es más, llegó a tanto la presión que en un momento se inventó el aforo, es decir, ya era tan alevoso que le decían, bueno, adelante en el 20%, o sea, si apostabas 5 millones a futuro, tenías que poner 1 millón para garantizar la operación. Luis, pero el banco presionó a las grandes entidades para comprar. Si era un negocio redondo, recién dijiste, sí, con el mercado de Nueva York, ¿cómo los obligaban? Porque tenés que tener un crédito que no se lo dan a cualquiera. En el ROFEX y en el OCTMAE, los dos mercados que operaban futuro, tenés que tener crédito. Y los créditos lo tenían los grandes bancos, los grandes inversores, las grandes manos, no el pequeño y mediano ahorrista. Y a esos le decían, compren muchachos. Si ganaban plata, tan contentos que iban a Nueva York, ¿por quién lo iba a obligar? Porque, a los que ganan plata les gusta ganar plata. Porque querían garantizarse. ¿Qué pasa si supuestamente salían al mercado y no compraba a nadie? El blue se disparaba. Explotaba. Entonces le decía, muchachos, les ponemos este dólar acá, pero no me compren el blue. Ahora, Luis, ¿por qué se pagaron? ¿Por qué se pagaron? Porque había... Porque es legal el contrato. Es legal. Con las denuncias que se habían hecho. No cierra, muchachos, por ningún lado. Estos podrían haberlo no pagado. No defendiendo a lo de Cristina. Creo que es la causa más débil. Carlos, y esto sirve al el circo. Estado se comía un juicio si no pagaba esos contratos porque se hicieron con todas las normas legales. Yo te digo, Cristina está por omisión, porque ella no creo que nunca entendió lo que pasó abajo, pero Kicillof y Banoli lo sabían perfectamente. Hacer una diferenciación entre lo éticamente reprochable, lo moralmente reprochable, lo legal. Y lo legal. Lo que perdimos. A ver, los nombres de los compradores, yo creo que es éticamente reprochable lo que hicieron. Es una postura subjetiva acá del chino, cada uno tendrá su idea. Caputo, 3.500.000 Torello, el jefe de asesores del PRO, $800.000, Lopetegui, el vicejefe de gabinete, $300.000. ¿Devolvieron todo? Quintana, $1.480.000. Galucho, el ex CEO de YPF, $15 millones. Es éticamente reprobable cada uno en su caso. Y todos los bancos, Johnny. Si está bien o si está mal. Los bancos, Boca, etc. Ahora, el que vendió lo hacía a conciencia de que le estaba generando un daño al erario público, que repito, no según lo que dice Belli o lo que digo yo, o lo que dice Mañeto, o lo que dice La Nata, según la justicia es de 71.000 millones de pesos. ¿Quién lo arregló? Otro tema para discutir. Quintana, el vicejefe de gabinete de Macri, uno de los compradores. No está bien que el precio en el cual se canceló lo haya arreglado uno de los compradores. También, absolutamente incompatible. Entonces, para decir absolutamente todo, ¿no? Pero perdón, Johnny, está horrible que quien tiene una información calificada, porque no lo tiene todo el mundo, se haya abusado de esto.
Los ponemos a todos en una condición moral, muchos no lo tendrían ni que haber recibido, haber desistido, haber roto el contrato, un papelón. Porque hay gente que tiene información calificada, no la tiene cualquiera. Pero si el dólar está a 10 y en Nueva York está casi 14, 15 y estamos perdiendo 78.000 millones de pesos en un país que tiene 33% de pobres, me parece que no hay que hacer tanto análisis de fanatismo. No sé si es un delito, pero fue una pésima acción de ese gobierno. No sé si es un delito de la doctora Kirchner. Las justicias son delitos. No tiene funcionarios que son responsables. Esto va a provocar mucha bronca. No está penado con la... El 72% de la población... Esto avanza. Quédate tranquilo, no está penado con la cárcel. Claro. No está penado con cárcel. Pero además instalan el tema todos los días, hablando de suman esto, suman la causa, hablan de esto de Cristina, dólar futuro. Esto, muchachos. Si te jode que hable, senador. Sí. Primero, como decía Martín Redrado, el gobierno tomó una decisión política de generar una ficción, ¿no?, para sostener el dólar, que obviamente valía otra cosa. Pero a mí me deja... Primero, todo el mundo sabía que esto iba a valer otra plata. Claro. El tema es que todos sabían que se iba a pagar. Y lo segundo, que me hace ruido, esta cuestión, ¿no es cierto?, de decir que esa decisión política es reprochable. También es reprochable, por ejemplo, la de este gobierno cuando en el presupuesto dice que la expectativa de inflación va a ser el 17% y seguramente no lo va a ser. Si es del 30 y pico, también eso es una estafa. Y también tendría que estar operando la justicia sobre una proyección que... porque no jugás plata ahí. ¿Cómo que no? No es un mercado futuro. No, ¿cómo que no? El presupuesto no es un mercado futuro. Pero el presupuesto es la ley de leyes en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires. Errarle a la inflación no es delito. Ahora, ¿qué se buscaba con esto, Luis? O sea, yo te lo hago por... Vos sos el Banco Central. Yo soy un operador que tiene crédito en el OCTMAE, que es él. Vos vendés dólares a 10.60. Yo sabía que con el dólar a 8.70 no se podía producir soja a más de 400 kilómetros de Buenos Aires porque no era rentable. O sea que la evaluación era cantada. Pero al mismo tiempo tenía quien me pagaba 15 pesos por el dólar en marzo, por el dólar que yo compraba para fin de marzo a 10.60. Pero no ponía la plata. Y otra cosa, cuando hablamos de 1.400.000 pesos, no hablamos de 1.400.000 verdes, sino la diferencia que hay entre 10.60 y 15. 4 pesos 50 por cada millón, o sea, multiplicado por 4.400.000 dólares da 5.600.000 pesos. Esa es la ganancia real, porque es por la diferencia de precio. Ahora, ¿qué pasaba? Yo teniendo ya asegurada la ganancia, ¿para qué iba a comprar el blue? Ponía mi plata a plazo fijo y ya tenía la renta del plazo fijo hasta ese mes, que era enorme porque la tasa era muy alta. No necesitaba comprar el billete. Y por otra parte, al billete me lo pisaba por otro lado el gobierno, vendiendo bonos en dólares de los jubilados. Esto es criminal, a precio vil. Entonces vos no podías ganar con el dólar de ninguna manera y encima te estaban ofreciendo, bueno, jugate hoy que en marzo te haces millonario. ¿Y en marzo quién iba a pagar? El Estado, porque esos contratos lo debes pagar. ¿Cómo no lo pudo frenar la justicia eso? ¿Cómo no lo pudo frenar, como dice el chino? ¿Cómo no se pudo frenar? ¿La justicia cómo lo decretó ilegal? No. O sea, la operación fue legal. Lo que están hablando es de abuso de poder. De abuso de poder. El contrato era... Y la facultad del Banco Central, como él dijo cuando se reformó la Carta Orgánica, le permitían... Pero lo ilegal, extraño... no se hubiese pagado. Si es legal, no hay delito. La única entidad, el único ser humano, la única persona en dos patas en toda la Argentina que vendía dólares era el Banco Central. Es fácil. Si es ilegal, no se hubiese pagado. Si es legal, no hay delito. No, te estoy diciendo que es legal. Cada uno que opine lo que quiere. Yo voy a lo que dice algo legal va a ser penado. Pará, Diego, un cachito. Yo voy a lo que dice... ¿Cómo algo legal va a ser penado? Diego, un cachito. Yo voy a lo que dice... El fallo para Eirurson dice, se violó la Carta Orgánica del Banco Central en su artículo 18. Hubo un aumento voraz de los límites a las posiciones abiertas que pasaron de 10.000 millones de dólares a 20.000 millones de dólares en menos de un mes. La finalidad, dicen los dos camaristas acá, no fue regular, sino manipular. Esto es lo que dice la justicia, por eso la procesa Cristina, lo procesa Kicillof y lo procesa Banoli. Y Base, por favor. Sí. A ver, Sí, yo me parece que fue un verdadero desastre para el país por la pérdida. Me parece que hubo una violación clara de la Carta Orgánica del Banco Central, que hubo una clara intención del gobierno de avanzar en esta dirección por el tema del dólar blue. Y creo que, obviamente, que es absolutamente cuestionable, coincido también desde el punto de vista ético, de aquellos que
la actitud de aquellos que se beneficiaron con esta situación. Pero me parece que hace bien la justicia en investigar esto, porque realmente hay que aclarar perfectamente qué pasó con esta situación, porque fue de una gravedad inusitada para el país. En realidad nadie estaba esperando en los últimos meses del año pasado que además de todos los problemas que teníamos ya en la Argentina, se incorporara un problema de esta naturaleza. Por eso que creo que está bien que la justicia avance, investigue y determine la... Santiago. Por favor, no, que hay muchos temas, hay muchos invitados y quiero hablar de esto de que arrancó el programa. Papelón mundial. Ayer lo que pasó con el partido contra Brasil, de alguna manera es el resultado de todo lo que se